Listo, chicos. Entonces, so tonight we are going to talk about a topic that is called present continuous tense. Entonces, esta noche vamos a hablar del tema titulado presente continuo. Este es un tiempo verbal en inglés que está muy ligado al presente simple. Es por esa razón que ambos van casi como de la mano, presente simple y presente continuo. El presente continuo es igual a hablar del presente progresivo. Es lo mismo, presente continuo y presente progresivo es lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente utilizamos el presente continuo cuando estamos hablando de situaciones o hechos que están ocurriendo justo ahora, justo en el momento. ¿Cómo lo identifico yo? Porque en mi idioma, en español, todos los verbos terminan en ando, endo, ando, endo. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Esa oración está conjugada en presente continuo. Entonces alguien diría, estamos aprendiendo, o estamos estudiando, o estamos viviendo, estamos pensando, estamos respirando. Entonces todo lo que en español, perdón, termina en ando, endo, es presente continuo o presente progresivo. ¿Cómo lo identifico yo en inglés? Es muy sencillo. Todos los verbos van a ir terminados con ing, o diríamos nosotros con ing, o lo que se conoce también gramaticalmente el gerundio. Entonces, esos verbos me indican a mí que ese tiempo verbal es presente continuo o progresivo. Entonces, miremos estas dos imágenes. Como les decía, nosotros utilizamos este tiempo verbal para referirnos a una acción que está sucediendo, que está ocurriendo justo ahora, en el preciso momento, en este instante. Entonces, miremos la imagen. Tenemos una línea espacio-temporal que nos indica a nosotros en qué momento ocurre un hecho. Ese hecho, pues aquí está señalado en presente. De acuerdo a la imagen, yo diría, she's reading now. O, en español, ella ahora está leyendo. O también puedo decir, ella está leyendo ahora. ¿Sí? Leyendo. Entonces noten que es ando, endo. En inglés, pues entonces fíjense que el verbo principal, read, que es el verbo leer, pues termina en ing. Además, está acompañado de la conjugación del verbo to be, de acuerdo al pronombre is. She is. Verbo to be conjugado para tercera persona is. She's reading now. Ella está leyendo ahora. Justo en este momento. Miremos la otra escena. Línea de espacio-tiempo, tiempo presente, momento actual. Entonces yo diría, they are cooking at the moment. Ellos están cocinando en el momento. Justo en este momento. Entonces noten que el verbo to be allí está conjugado en plural para they, ¿sí? En la anterior teníamos verbo to be para she, o sea, is. En este caso, como estamos hablando de plural, entonces yo diría are. They are cooking at the moment. El verbo es cook, que es el verbo cocinar. Para formar el gerundio, pues yo le agrego ing. Y de esa manera, entonces, yo ya estaría formando esa oración en presente progresivo o presente continuo, que es lo mismo. Ellos están cocinando. They are cooking. ¿En cuándo? Ah, en este momento. Entonces noten que la palabra now y at the moment, ¿sí? Esas dos expresiones son keywords que me indican a mí que efectivamente ese tiempo verbal es presente continuo. Entonces tengo now y at the moment. Hay otras más. Ya vamos a ver cuáles son. De igual manera, entonces, también lo utilizo para hablar tiempo presente, pero no necesariamente en el momento que se habla. O se acostumbra también a situaciones temporales. Por ejemplo, miremos esta escena. This summer I'm working in this cafe. En este verano estoy trabajando en este café. Resulta que es una situación temporal. Ah, ¿en qué tiempo? En el verano. Entonces el verano generalmente dura 3 meses. Como estoy hablando de que es una situación temporal y que todavía está vigente porque aún lo estoy haciendo, por esa razón utilizo tiempo presente continuo progresivo. Yo diría en inglés, this summer I'm working in this cafe. En este verano estoy trabajando en este café, ¿sí? Entonces comenzó en un periodo, comenzó digamos hace un mes, llega el tiempo presente y se proyecta al futuro. Entonces es un periodo de tiempo. Sin embargo, ese periodo de tiempo pues también incluye el momento actual. Yo puedo decir, desde hace un mes estoy trabajando en este café. Llegó al momento actual y se prolonga hacia el futuro. ¿Hasta qué momento en el futuro? En un momento indeterminado. ¿Sí? Por eso se llama continuo, continúa. Bueno, miremos la otra escena.
University, universidad. Entonces yo diría, I'm a student at university. Estoy estudiando o estudia en la universidad. Significa que, por ejemplo, comenzó hace 4 semestres. Hace 4 semestres está estudiando en la universidad. Llega el tiempo presente y se prolonga de manera continuada hacia el futuro. Por esa razón se llama presente continuo. Continuo, continúa. Bueno, entonces tenemos que, en español lo identificamos porque los verbos principales, entonces ya sabemos que terminan en ando, endo. Ando, endo. Todos los verbos que terminen en ando, endo en español, presente continuo. En inglés, todos los verbos que terminan con ing es presente continuo. Working, studying, que es el verbo estudiar, el verbo trabajar. Bueno. Ahora, también lo puedo utilizar para un futuro muy cercano, cuando hablo de mañana, cuando hablo de pasado mañana, con planes que yo tengo la certeza que van a ocurrir, ¿sí? Que están próximos a ocurrir. Yo diría, I have a dinner with Sarah tonight, ¿sí? Entonces, no, tener la primera cena, él va a salir a cenar con Sara. Como todavía no ocurre, pero ya tiene el plan de qué va a suceder, ya tiene la reserva, ya quedaron en que él la va a ir a recoger, aún no sucede, pero en el futuro inmediato va a suceder. O sea, supongamos que dentro de unas 3 o 4 horas, él la va a recoger y va a suceder, ¿sí? Entonces yo voy a decir, I'm having dinner with Sarah tonight. Esta noche cenaré con Sara. Aunque esta es una conjugación de tiempo futuro, para este tipo de hechos que son muy, pero muy presentes, es decir, que aunque son en un futuro, están próximos a suceder, también entonces yo utilizo presente continuo. Miremos la otra escena. Entonces yo diría, she's visiting her sister next Saturday. Visitará a su hermano el próximo sábado. Bueno, mañana sábado. Significa que ese hecho ocurrirá en un futuro inmediato. ¿Cuándo? Mañana. ¿Sí? Entonces, por esa razón también utilizo presente progresivo. Progresivo. ¿Por qué razón? Resulta que ya hizo el plan, ya lo tiene, ya compró el tiquete. ¿Cuándo lo compró? Lo acabo de comprar. Entonces yo le digo, venga, ¿usted qué está haciendo? Ah, estoy comprando un tiquete. Ah, ¿por qué? Porque estaré visitando mi hermana el próximo sábado. O sea, ¿cuándo? Mañana. Sí, como ese hecho ya lo se planeó, por esa razón, entonces se habla de que ese hecho todavía sigue continuo, sigue estando continuo, ¿sí? Presente continuo. Bueno, como les decía entonces, bueno, pero entonces quiero saber, ¿hasta aquí alguna duda, preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, parece que no. Recuerden, chicos, es bueno que pregunten si tienen alguna inquietud. Bueno, aquí sí que no, todo está bien. Bueno, that's right. Let's continue. Listo. Entonces, como les decía, chicos, presente continuo, entonces hablamos de ando, endo en español, ¿sí? Y el verbo principal en inglés, yo le agrego ing al verbo principal. Siempre, siempre voy a utilizar verbo to be, ¿sí? Para formar el está, el está. ¿Usted qué está haciendo? Entonces, noten que ahí hay verbo to be. Ahora, hay unas keywords o unas palabras claves que me indican a mí que efectivamente ese tiempo verbal es presente continuo. ¿Cuáles son? Now, at the moment, look, listen. Estas dos, look, listen, siempre van a ir acompañadas del signo de exclamación. ¿Qué significa? Mire y escuche. Siempre estas dos van a ir acompañadas del signo de exclamación. Y además, siempre van a ir iniciando la oración. Nunca van a ir terminándola al final, no. Siempre van a ir iniciando la oración. Las otras, como now y at the moment, sí pueden ir al comienzo o al final. Pero estas dos, look y listen, siempre van a ir al inicio. Miremos el ejemplo. Entonces yo voy a decir, I'm studying now. Estoy estudiando ahora. He's eating at the moment. Está comiendo en este momento. It's raining. Está lloviendo. Entonces noten que en español, miren que los verbos terminan en ando, endo. Comiendo, lloviendo, estudiando. ¿Sí? Eso es presente continuo. Ahora, también, pues entonces podemos hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, o sea, un tema actual que desde hace un tiempo comenzó, sigue vigente y se proyecta hacia el futuro. Por ejemplo,
Actualmente estamos viviendo una pandemia. ¿Cuándo comenzó? En noviembre del año pasado. Sigue actual y se proyectará hacia el futuro, no sabemos cuándo. ¿Sí? Entonces también lo utilizo para hablar de ese tema, de expresiones o de hechos de la actualidad. Utilizo en inglés entonces palabras como currently, lately o these days. ¿Sí? Bueno, yo diría, como ejemplos, they are learning English. Están aprendiendo inglés. She's currently looking for a job. Actualmente, la palabra currently no es corrientemente, sino actualmente. Entonces yo diría, she's currently looking for a job. Actualmente está buscando trabajo. Un hecho que lo comenzó a hacer, digamos, hace un mes, todavía lo está haciendo y se proyectará hacia el futuro. Otro sería, are you working much lately? ¿Estás trabajando mucho últimamente o últimamente? Bueno, con la palabra lately. Bueno, ahora pues también utilizamos presente continuo para hablar de algo que ya está decidido que va a ocurrir y que se hará en un futuro próximo, como lo vimos en la representación de las imágenes anteriores. Y lo más seguro es que ese hecho que ya está planificado, pues va a suceder. Sucederá, definitivamente. Por ejemplo, I'm going to the party tonight. Voy a la fiesta esta noche. Ya se compró la pinta, ya tiene todo listo, se va a reunir con los amigos, se va a una discoteca, en fin. ¿Va a ocurrir? Claro que va a ocurrir. He's not. Yo puedo decir, he's not coming to the class tomorrow. Él no vendrá a clase mañana. Resulta que tiene una actividad en su trabajo y por esa razón no puede asistir a clase. O por ejemplo, are you working next week? ¿Trabajas la semana que viene? Sí, definitivamente la va a trabajar. Pues porque igual si tiene un contrato de trabajo, pues lo más seguro es que tiene que cumplirlo, ¿cierto? Que asista a su trabajo. Bueno, entonces, hasta allí alguna pregunta, chicos, que en el presente continuo. No, profe. Este es de los tiempos verbales más fáciles, más fáciles. Es muy sencillo. ¿Qué debo tener en cuenta yo aquí? Utilizar el verbo to be, dependiendo del pronombre, y al verbo principal agregarle ing. Eso es todo. No hay que poner auxiliar ni do ni das, no hay que poner s ni es, nada de eso. Entonces vamos a mirar cómo conjugamos estas oraciones. De la manera afirmativa, vamos a hablar aquí otra vez de este Robert. Entonces yo digo Robert, que es el sujeto de la oración, o sea, de quien yo voy a hablar. Hablemos de Robert. Ahora yo voy a decir que Robert está enseñando matemáticas ahora. Bueno, entonces como debo hablar de que está, debo utilizar verbo to be. Entonces utilizo is. Tercera persona del singular, verbo to be conjugado is. Robert is. Ahora, el verbo principal es teach. ¿Sí? Teach. Ese es el verbo principal. Teach, teacher. De allí se desprende la palabra profe. Entonces, para formar el gerundio, ¿qué debo agregar yo? Debo agregar ing. ¿Sí? Para formar el ando en español. Yo diría, Robert is teaching. Robert está enseñando matemáticas. Bueno, pongo la palabra math. Math. Bueno. ¿Y qué palabra clave me indica a mí que está sucediendo ahora? Entonces la palabra now. Bueno, espérenme un segundito, por favor.
Listo, chicos, qué pena. Sí, tuve que ausentarme un momentico. Sí, qué pena. Ahora ya organicé el audio y la cámara. Bueno, entonces, chicos, sigamos acá. El verbo principal, entonces en este caso, pues es teach, que es el verbo enseñar. Entonces yo diría, Robert is teaching. Robert está enseñando. ¿Y qué está enseñando? Matemáticas. Ahora, ¿qué palabra clave aquí? Es la palabra now. La palabra now. Esa es la palabra que me indica a mí que ese tiempo verbal es efectivamente presente continuo o progresivo. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a decir, Robert is teaching math now. Él está enseñando matemáticas ahora. Bueno, ahora, vamos a hacer la pregunta. Vamos a convertir esto en una pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo tener yo en cuenta acá? Que como es verbo to be, pues entonces debo utilizar el verbo to be conjugado para la tercera persona. Que en este caso, ¿cuál es? Bueno, yo lo tengo aquí, entonces yo diría aquí. Ah, perdón, esto se me movió acá. Listo. Ahora sí, entonces yo diría, is, porque voy a hacer una pregunta. Ahora, voy a hablar de quién, de Robert. Entonces yo puedo hablar de he o de Robert, cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno. Disculpe, y ahí no es la negación. Ah, perdón. Sí, esta es la negación. Esta es la negación. Sí, es cierto. Es toda la razón. Esta es la negación. Entonces yo voy a decir, Robert. Bueno, ahora, ¿quién me dice aquí, de acuerdo a la estructura, que utilice el verbo to be? Entonces yo digo, Robert is. Otra vez vuelve y juega, verbo to be. Sigue la negación. Entonces yo diría, Robert is not. ¿Y cuál es el verbo principal? El verbo principal es teach. Bueno, ¿cómo formo el gerundio? Pues simplemente agrego ing. Entonces, Robert is not teaching. Bueno, ¿qué está enseñando? ¿Qué no está enseñando? Entonces, matemáticas. ¿En qué momento? Ahora. Robert is not teaching math now. Él no está enseñando matemáticas ahora. Está enseñando física, no matemáticas, diría yo. Ahora sí, hagamos la oración interrogativa. Entonces yo diría acá, verbo auxiliar, otra vez vuelve y juega. Entonces utilizo verbo to be, is. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Robert. Entonces yo digo, is Robert, verbo principal, teach. ¿Qué le agrego yo para formar el gerundio? Entonces le agrego ing. Teaching. Is Robert teaching? Y agrego el resto de la oración. Is Robert teaching math now? Bueno. Is Robert teaching math now? Listo. Y de esta manera, entonces yo ya completo la oración en pregunta. Entonces noten que yo no tengo que agregar aquí nada más. Ni utilizar auxiliares, ni do, ni does, ni agregarle la S al verbo, no, nada, nada de eso. Entonces yo voy a responder y voy a decir, yes, he is. Como me preguntan con verbo to be, pues entonces respondo con verbo to be. Listo, entonces aquí está. Yes, he is. Y de manera negativa, no, he is. Perdón, no, he is not. ¿Sí? O de manera contractada, isn't. ¿Sí? Hago la contracción como en presente simple. Isn't. Bueno, entonces tengo que tener en cuenta, si preguntan con to be, respondo con to be. Si preguntan con do, respondo con do. Si preguntan con does, respondo con does. Bueno, ya tenemos las short answers, que son las respuestas cortas a esta pregunta. Ahora, vamos a pasar a las double H. Entonces recuerden que con double H pregunto yo qué, cómo, cuándo, quién, por qué, dónde, de quién. Entonces, ¿qué podría preguntar yo aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué podría preguntar yo acá? Con estas double H, ¿qué podría preguntar? ¿Qué está enseñando Ajá, Robert? ¿qué está enseñando? Entonces yo digo, what? ¿Sí? Que significa qué. Yo agrando un poquito aquí más la letra. What? Exacto, que significa qué. Ahora, ¿qué sigue? De acuerdo a la estructura de esta oración, ¿qué sigue? ¿Quién me dice? What is? Entonces muy fácil, chicos. Yo copio esta pregunta que ya tengo aquí, la pregunta que yo ya formulé, y la pego aquí, para ir más allá de un sí o un no. Entonces yo digo, what is Robert teaching math now? Pero, ¿qué debo yo suprimir en esta pregunta? ¿Qué debo yo suprimir? Math. El math. That's right.
Porque ese es el objeto de la pregunta. Si yo pregunto qué, pues ¿para qué lo voy a mencionar allí si se supone que yo no lo sé? ¿Cierto? Eso es como cuando yo le digo a alguien, venga, usted no tiene plata para que me preste. Pues obviamente yo mismo me estoy respondiendo. Usted no tiene plata para que me preste. Usted mismo está preguntando y mismo se está respondiendo, ¿cierto? Lo mismo sucede con esto. Por eso yo debo excluir cuál es el objeto de la pregunta. En ese caso, pues la pregunta se refiere al qué. What is Robert teaching now? ¿Qué está enseñando Robert ahora? Ah, bueno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Es muy sencillo. La respuesta es una oración afirmativa. Siempre, siempre que yo voy a hacer preguntas con WH, la respuesta es una oración afirmativa que debe estar compuesta de, obviamente, sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Sujeto, verbo y complemento. Entonces noten que esta misma oración es la misma que yo tengo aquí de manera afirmativa. Es la misma, ¿sí? Esa es la respuesta a una pregunta con WH. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas allí? ¿Preguntas, chicos? Este tema es facilísimo, es sencillito. Bueno, entonces, vamos a hacer una, ustedes van a hacer una aquí. Entonces, vamos a mirar. Yo se las voy a escribir aquí y ustedes hacen afirmación, negación, pregunta, respuestas cortas y pregunta con WH. ¿Listo? Entonces, vamos a decir aquí, por ejemplo, my dad listo. Entonces, vamos a hacer esta. ¿Cuál es el verbo principal aquí, chicos? En esta oración, ¿cuál sería? Like. El verbo es live, que es el verbo vivir. Ahora, como este verbo termina en vocal E, yo no puedo tener dos vocales seguidas. ¿Qué hago yo? Quito esta vocal y agrego ing. ¿Sí? Living. Y de esa forma, entonces estoy conjugando ese verbo en presente continuo. ¿Listo? Hagan pues esta, chicos. Afirmación, negación y pregunta. Sí, tranquilo. No, aquí estoy. Aquí está con el audio. Sí, así está bien, Juan David. My dad is living in Miami now. That's right.
Sí, señor. Ok. Affirmative, negative and interrogative, that's right. Están correctas. Okay. Everybody finish? Yes, teacher. Yes? Okay. Let's check it out. Revisemos. Let's check it out. Ok, entonces yo voy a decir aquí. Affirmative. ¿Quién lee la afirmativa? ¿Quién nos la dice? Yo, teacher. Listo, dime. My dad Mhm. My dad is living is living Miami now. in Miami now. Miami now. Bueno, entonces yo diría, my dad is living in Miami now. Bueno, cuando uno está pronunciando en inglés, hay varios truquitos. Hay unos truquitos muy sencillitos. De pronto salivar un poquito. Porque de esa manera, entonces, como esas pequeñas variaciones en la vibración de lo que yo estoy tratando de pronunciar, se van a ver un poquito afectadas. Como el español tiene vocablos que son muy, digamos, que son muy diáfanos, o sea, muy nítidos, pero el inglés tiene sonidos que de pronto no. ¿Qué es lo que debo hacer yo? Recrear esos sonidos de manera tal pues que sean mucho más cercanos a la pronunciación nativa. Entonces yo diría, my dad, como la D al final. Nosotros evitamos de pronto en algunos casos pronunciar algunas consonantes al final de las palabras, pero en inglés sí deben acentuarse. Entonces, por ejemplo, yo diría, my dad, pero si yo digo dad, pues yo estoy diciendo es esto, da, ¿sí? Da. Pero la palabra termina en D. Entonces yo diría, my dad, my dad, my dad, my dad is living in Miami now. Y también debo hacer algo que se llama linking, ¿sí? Que lo que hacen ellos es que cuando hay una vocal y una consonante terminando una palabra y comenzando la otra, lo unen, ¿sí? Se llama liaison o también se llama linking. Por esa razón, cuando hablan ellos pareciera que todo fuese como una sola palabra, grandísima. Por esa razón a veces es difícil para nosotros como tratar de identificar qué es. El español hace como pausitas entre palabras, algunas pausitas. En inglés no, todo es más rápido. My dad is living in Miami now. Si yo escucho eso por primera vez, yo voy a decir, pero eso qué rayos es, ¿sí? Es por esa razón. Pero de esa forma es que se debe pronunciar, pues ellos hablan así. Entonces, ¿cómo sería? Otra vez pronúncialo. ¿Cómo sería? Otra vez. ¿Quién fue la que me dijo esta oración? Otra vez. ¿Sí? My dad is living Miami now. Otra vez. Más rápido y sin hacer pausas. My dad is living in Miami now. Sin hacer pausas. Esto se desarrolla practicando. Cuando yo estaba en la universidad y estaba en el primer semestre, porque era todo en inglés, no había nada en español, todas las materias eran en inglés, nadie le hablaba en español. Entonces, ¿qué es lo que hacía uno? Repetir, hasta que todo fluyera como debe fluir. Entonces yo diría, my dad is living in Miami now. Entonces noten que suena como un trabalenguas. Otra vez, repítelo. My dad is living in Miami now. Otra vez. My dad is living in Miami now. Ok, y cada vez que uno lo va haciendo, lo va mejorando. Entonces, de esa forma uno va mejorando la pronunciación. Esto es como todo, chicos, es solo práctica. My dad is living in Miami now. Yo estaba en la universidad, me iba en el bus y siempre tenía audífonos y siempre estaba escuchando canciones. Entonces me iba como un loco cantando y la gente me miraba todo raro, pero yo decía, pues estoy practicando. Y lo mismo cuando tenía que hablar, por ejemplo, hacíamos foros o a veces ponencias en inglés.
Entonces todo el discurso lo iba practicando todo el tiempo. Y cuando uno menos piensa, la lengua está suelta y todo empieza a fluir. Pero entonces se trata de eso, de practicar, practicar, practicar. En realidad no es difícil. Entonces yo digo, my dad is living in Miami now. Ok, listo. The question. Perdón. Oración negativa. ¿Quién nos da la oración negativa? Me, teacher. Ok, listo, te escucho. Te escucho. Sí, dale. My dad Ujú. not living Ojo, now. otra vez que te faltó algo. My dad, Is not ok, is not. living Ujú. like now. Ay, Living in Miami now. Miami now. Sí, Miami now. me lo comí. My dad is not living in Miami now. Mi padre no está viviendo en Miami ahora. Living. Entonces, esta palabra live, la estiran un poquitico. Con la I la estiran. Entonces yo diría living, ¿sí? Como entre una E y una, entre una E y una I. Una I y una E, ¿sí? Entonces, my living. My dad is not living now. Okay, that's right. Listo, ahora. Interrogativa, oración interrogativa. ¿Quién nos dice? ¿Cómo sería la interrogativa? Is my dad Ujú. Is my dad living ujú. in Miami now? Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Para no repetir otra vez el lugar, simplemente indico there. There. ¿Sí? There. There significa allí. Entonces, para no estar repitiendo lo mismo y para incluir más palabras en mi léxico, pues entonces usémoslas. Entonces, yo diría, ¿is my dad living there? Este there significa allí. ¿A quién está reemplazando? A el lugar. ¿Y cuál es el lugar? In Miami. Ah, entonces yo digo, ¿is my dad living there? Ah, ¿está mi padre viviendo allí? Entonces yo diría, yes, he is. Como preguntan con is, respondo con is. ¿Listo? ¿Cómo sería la respuesta negativa? ¿Quién nos dice? La respuesta negativa. No, he isn't, ¿no? Ah, no, he isn't. O simplemente, he is not. Cualquiera de las dos es válida. That's right. Okay, now let's move to the double H question. Ahora pasemos a la double H. Ahora sí. Entonces, ¿qué puedo yo preguntar aquí? ¿Quién nos dice? ¿Qué podría yo preguntar allí, teniendo en cuenta lo anterior? Where is my dad living now? Okay, that's right. That's very good. Where is living my dad now? Bueno, perdón. Where is My dad. my dad living now? Okay, that's good. Where is my dad living now? Listo. ¿Y cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿Cuál sería? La afirmación. Ajá. My Y dad entonces, is living in Miami now. okay, that's right. Entonces yo puedo decir, my dad is living in Miami now. Ujú. Noten que hay un acento bien particular, sobre todo en los estados del sur, y es que al final ellos le ponen como una musiquita a la palabra. Yo diría, where's my dad living now? Si notaron que ese now, es como con un vibrato, como que sube y baja, sube y baja. Where's my dad living now? De esa forma es un poquito como la aproximación a ciertos estados, sobre todo como los del sur, en algunos estados. Cada estado tiene una variación en la pronunciación. Lo mismo como el español en Colombia. Entonces, en la costa somos el mismo país, hablamos el mismo español, pero noten que en la costa hablan diferente. Y somos el mismo país. Si uno se va para Boyacá, tienen otro timbre de voz. Si uno se va para Medellín, otro timbre. Si se va para el sur del país, otro timbre. Lo mismo pasa con el inglés
que de acuerdo a la región, pues entonces va a tener ciertos acentos. Primero con el inglés británico, con el inglés de Sudáfrica, con el inglés de Australia, con el inglés de Jamaica. ¿Sí? Ok. Pero como esto es un inglés muy académico, entonces ese tipo de variaciones lingüísticas, pues, no son obligatorias, aunque es bueno pues irlas como mencionando allí. Ok, ladies and gentlemen, do you have any question? Entonces, hasta allí, ¿alguna pregunta con el presente continuo? Jessica, Mr. Daniel Saavedra, any question? No, profe. No, no, profe. No, señor. Este es de los tiempos verbales más fáciles. Note que no tengo que poner nada ni quitar nada, todo queda exactamente igual. Solamente que al verbo principal agrego ing para formar el gerundio. Listo. Eso es lo que tengo que hacer. Y que debo utilizar el verbo to be conjugado para cada uno de los pronombres. Ahora, hay unas pequeñas reglitas. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a verlas aquí. Ya les voy a mostrar cuáles son. Cuando el verbo, por ejemplo, en este caso, vamos a conjugar el verbo run, que es el verbo correr. Yo voy a decir que mi padre está corriendo. El verbo correr es el verbo run. Ahora, como este es un verbo monosílabo, terminado en consonante y precedido de una vocal, ¿qué dice la regla? Que yo debo duplicar la última consonante. Entonces, el verbo quedaría running. Pero noten que allí la última consonante es la N. Se duplica por ser un verbo monosílabo, ¿sí? Precedido de vocal. My dad is running. Ah, run, ¿sí? Este es el verbo original, run, pero como es un verbo monosílabo terminado en consonante, pues entonces yo debo duplicar esa última consonante. My dad is running, running. Ok. Esa es una de las reglitas, ¿sí? De resto, pues no tiene más. Bueno, chicos, entonces, cuando yo, por ejemplo, voy a utilizar look y listen, entonces yo diría, look, perdón con esto, look, my dad is running. Entonces, mire, mi papá está corriendo. Ah, my dad is running, look. Ok, ahora voy a hacer la pregunta. ¿Qué digo yo? Otra vez, look. Bueno, como es una pregunta, siempre tengo que tener en cuenta, pues, el cambio del verbo, en este caso el verbo to be, ¿sí? Pero look sigue estando en la misma situación, iniciando la oración. Entonces yo digo, is my dad running? ¿Sí? Y en este caso, pues ya lo que estoy haciendo aquí es formulando una pregunta. Noten que lo único que yo cambié aquí fue la posición del verbo con el sujeto. Y de resto todo quedó igual. ¿Sí? Es lo mismo, es lo mismo. Look y listen siempre van a ir iniciando la oración. Y del resto de la oración, pues debo aplicarle de acuerdo a la estructura de lo que yo esté haciendo, pues cómo es el orden. Entonces, noten que esta es una afirmación común y corriente. Y esta es una pregunta común y corriente. Entonces, simplemente lo que yo hago es anteponerle la palabra look, que es mire, y listen, que es escucha. Bueno, entonces, eso es. Preguntas, dudas, chicos, quejas, sugerencias, reclamos, Mr. Alejandro, Daniel Saavedra, Jessica, Sandra. ¿Cómo? No, No, por lo menos profe, a mí me todo queda claro. claro. Listo, excelente, excelente. Entonces, este tiempo va muy de la mano con el tiempo presente simple. ¿Sí? Bueno. Entonces, a continuación, en la plataforma hay unos enlaces para los ejercicios. Entonces, en la semana 7, vamos en la semana 7, pues teniendo en cuenta el calendario nuestro que se corrió por un día festivo, entonces iríamos en la semana 7. Entonces, vamos a entrar, por favor, allí a la plataforma. Entonces, todos entren a la plataforma. Y allí vamos a encontrar 3 ejercicios. Bueno, entonces vamos a ingresar al primero. Bueno, espero yo lo comparto aquí. Entonces vamos a hacer esos 3 ejercicios. Bueno, entonces que ustedes lo abren, pues yo se los voy compartiendo aquí en la pantalla. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Son preguntas. Simplemente, pues entonces yo debo utilizar cuál es el verbo to be correcto para formular esa pregunta. Hago todos los ejercicios y al final le doy check. Ese check me va a mostrar un resultado. Le toman un print screen a ese resultado, lo pegan en Word
y después con los otros dos resultados de los otros dos ejercicios los suben a la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el primero. Eso es lo que van a hacer en el primero. Ahora miremos. ¿Son 3, sí o qué, profe? Sí, son tres. Breve. Listo, son muy sencillos, la verdad es re sencillo. Entonces vamos a ver el segundo cómo es. En el segundo, esperemos pues que cargue, siempre se mueve un poquito. Bueno, aquí ya cargó. Entonces hay una imagen, dependiendo de lo que esté representado allí en la imagen, pues entonces yo voy a escoger cuál es el correcto. A, B, C o G. Por ejemplo, he is having a shower. He is having a bath. He is brushing his teeth. He is combing his hair. Combing es cepillarse. Perdón, es peinarse. Brushing, cepillarse. Este es teniendo un baño y tomando una ducha. ¿Sí? Shower, ducha. Bath, baño. Pero este baño es de bañera. ¿Sí? Bañera. Entonces, ¿cuál sería en esta la correcta? ¿Quién me dice? A, B, C o D? The correct is B. A ver, ve. It's having a bath. That's right. Listo. Entonces, les va saliendo el resultado. Le toman pantallazo entonces el resultado cuando completen las 16 y allí les sale el score total, ¿sí? ¿Cuántas respondieron? Entonces toman el pantallazo y lo pegan al documento de Word. Ahora miremos cuál es el último ejercicio. Entonces miremos entonces cuál es el último ejercicio. Ya, perdón, esto se movió acá. Entonces el ejercicio 3, que está allí también en la pantalla, allí lo encuentran. Y bueno, y allí entonces lo suben donde dice enlace para subir la tarea. Ahora chicos, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí tenemos las tres oraciones. La que tiene el chulo es la afirmativa, ¿sí? La que tiene la X es la negativa. Y la que tiene el question mark, pues es la interrogativa. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí tengo el pronombre y tengo el verbo. ¿Qué debo hacer? Pues entonces, de acuerdo a la estructura del presente simple, del presente continuo, perdón, formular la oración. Hagamos la primera. Entonces yo diría, I. Estoy hablando en primera persona. Yo, I. El verbo es have. Como ese verbo termina en una vocal, en este caso la E, ¿qué hago yo? La omito y agrego ing. Bueno, pero aparte de eso, ¿qué más debo tener allí? Ah, el verbo to be. I'm having breakfast. Estoy desayunando. I'm having breakfast. Estoy desayunando. Entonces completan todas las oraciones. Afirmación, negación y pregunta. Afirmación, negación y pregunta. Y al final le dan check. Ahí les sale el resultado. Entonces, ¿qué van a hacer? Esos tres resultados, esos tres pantallazos, los pegan en una hoja de Word, los convierten a PDF, o sea, PDF, y los suben a la plataforma. ¿Listo, chicos? Bueno. Ok. Entonces, sí, lo escucho. Anterior, entonces, es afirmativo, ¿cómo es? Negativo y... o Sí. solamente se coloca en el chulito. Afirmación, chulito. Negación, X. Y pregunta, question mark. Esos tres. Ah, perfecto, muchas gracias. Ok, listo, chicos. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Pues por el momento no, esperemos hacer el ejercicio y le preguntamos. Listo, chicos. Entonces, bueno, váyanlo haciendo. La idea es que el ejercicio tiene que estar antes del martes. Porque si el martes nos vamos a ver, el martes ya las notas tienen que estar todas listas. Entonces tengo que tener todo eso ya evaluado en plataforma más el resultado del examen final. ¿Listo? Bueno, entonces, si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, me escriben por WhatsApp y allí estoy pendiente, chicos. Okay, that's right. It was a pleasure to be with you tonight. Have a good night. Chicos, fue un placer. Que tengan una buena noche. Recuerden, quedo pendiente. Si tienen dudas, me escriben por WhatsApp. Bueno, profe. Ah, bueno, otra cosita. No sé si ya hicieron la evaluación tutor. Entonces, por favor, hagan esa evaluación tutor que se encuentra al final de la plataforma. Entonces, bajan toda la plataforma y allí está el enlace. Ok. Listo. Okay, ladies and gentlemen, it was a pleasure. Have a good night. Bye. Bueno, profe. Okay, goodbye.